Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en 2 de Corintios, un versículo muy conocido, amén. Un versículo muy conocido que muchos lo sabemos de memoria ya, amén. Porque de tanto pues que lo leemos, le damos lectura y se va quedando, amén. Por eso siempre le digo a usted que disculpe la palabra, ¿verdad? Pero es masticar la palabra, repasarla, amén, darle, no importa como que nos escuchemos como disquitos rayados hasta que se nos quede en el corazón. Cuando ya la palabra llega en el corazón, ya no puede salir, se queda. Se lo digo por experiencia, ¿ok? 2 de Corintios 9, 7 y 8, vamos a leer los versículos de la palabra del Señor, muy conocidos, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra. Dice la palabra del Señor: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza por necesidad, dice, porque Dios ama al dador alegre. Dice el 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todo, dice, todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Qué bonita palabra. Vamos a leerlo todos juntos. Seguimos la versión de la pantalla a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amantísimo Dios y Padre eterno, en esta hora te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra es medicina a nuestro cuerpo, alma y espíritu. Señor, en esta hora establece tu reino en medio de nosotros. Somos tu pueblo, somos tus hijos. Queremos sentir, Señor, tu gobierno en nuestras vidas, desde el más grande hasta el más chiquitito, que vea sentir, Señor, la naturaleza de tu presencia, porque es poder, garantía de tu palabra, Señor, que en los últimos días usted iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y aún dice sobre mi sierva derramaré de mi espíritu en aquellos días. Sabemos, Padre, que estamos en los últimos días. Así es que no se excepciona este lugar, Padre. Aleluya. Aleluya. Señor, asumimos la autoridad, Padre, de hollar sobre serpientes y escorpiones, sobre toda la fuerza del enemigo. Así es que en el nombre de Jesús se va todo espíritu de cansancio, todo espíritu de sueño, todo espíritu de perturbación, de interrupción, todo espíritu de dolor se va, Señor. Aleluya. Padre, todo espíritu de brujería, hechicería, de magia, de maquinda, de umbanda, todo espíritu de envidia, de celo, de chisme, se va al lugar seco, donde no delata, Padre celestial, donde no haya ser humano, Señor. Y aquí una vez más establece tu reino y tu gobierno. También nos ponemos delante de su cruz, Señor, aleluya, para que me respalde con el poder de ella, cancele toda palabra torpe que pueda salir de mi boca. Solamente ponga esa palabra de ciencia, esa palabra de conocimiento, esas palabras de sabiduría, esa palabra profética para edificación. Y la iglesia dice, amén. Tome su lugar, aleluya, gloria al Señor. Vamos a hablar, hermanos, sobre el punto de ofrenda. Un bonito tema, amén. A veces ya muy repasado, se puede decir, pero algunos lo enseñan a su conveniencia. Aquí no podemos enseñar la palabra a nuestra conveniencia. Dios nos libre, amén. No queremos caer, hermanos, en la guillotina del Señor, amén. Dice Hebreos capítulo 6, siempre le vamos a dar la introducción ahí, hermanos, en Hebreos capítulo 6, versículo 2 y 3, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, de la Pascua, Pentecostés, fiesta de los tabernáculos, del rapto, amén, aleluya, y de ofrenda, porque es doctrina más pesada, amén. Y esto haremos, a la verdad, si Dios lo permitiere.
No le estamos quitando nada a la Biblia, ni le estamos añadiendo. Todos estos temas ya están a la Biblia, ¿ok? El problema es cuando caemos de que le queremos quitar o añadir algo que no está en la Biblia. No le estamos añadiendo nada, sino estamos organizando los puntos doctrinales para que la iglesia esté doctrinada. ¿Ven? Es algo muy esencial. ¿Y por qué Pablo, no dice Pablo el autor de Hebreos, que es, Pablo el autor de Hebreos, pero podemos ver la mano del apóstol Pablo? Porque él conocía su nación, él conocía, hermano, la Torá. Nadie más, hermano, que tuviera un estudio bastante profundo sobre el judaísmo podía escribir el libro de Hebreos, más que el apóstol Pablo. Por eso que Pablo no fue como Juan, amén, Pedro, amén, Jacobo, Judas, los que no tenían letra. Algunos tenían letra, pero no estaban dentro de la religión, como Pablo. Pablo, él estaba dentro, era fariseo judío. Mateo era un cobrador de impuestos, era a cuenta como un publicano. Ellos no se metían nada con el clero. Ellos lo que les importaba era colectar dinero, o sea, los impuestos. O sea, no, Mateo estaba estudiado, pero no estaba en el rango religioso, para que más bien me entiendan. O sea, podemos ver aquí, hermano, que la mano de Pablo tuvo mucho que ver para que se escribiera el libro de Hebreos. Amén. ¿Y por qué los hebreos? Porque ellos tenían, hermanos, la responsabilidad de enseñar a las otras naciones, pero se fueron para abajo. En tiempo de Cristo ellos tuvieron oportunidad, pero no la aprovecharon tampoco. Amén. Por eso en el capítulo 5, versículo 12, miren lo que habla la palabra. Dice, porque debiendo ser ya maestros, a causa del tiempo, tener necesidad de volver a ser enseñados. Dice, cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios y haber llegado a ser tales que tengan necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice 6.1, amén. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de obras muertas, amén, del arrepentimiento y de la fe en Dios. Nada de eso, sino ya debemos de saber como iglesia, como cuerpo de Cristo, sabemos que nuestra fe tiene que estar, amén. Imagínense yo como pastor que me hubiera quedado nomás porque me dolía la cintura, o de decirle, no, pues no voy a ir a la iglesia, amén. Siempre uno va con la mentalidad de cumplir, primeramente a Dios y después al pueblo de Dios, amén. Es muy importante que seamos hombres y mujeres determinados. Palabra fuerte, palabra que está arriba, hermano, en la elocuencia. O sea, determinado quiere decir que no te va a parar nada para hacer, hermano, los propósitos y la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Seguimos adelante. Era, hermano, la necesidad que tenía el pueblo de Hebreo de ser enseñado nuevamente en la salvación. Imagínense. Póngase usted a pensar de que un pueblo fue muy bien enseñado desde el principio, desde tiempo de antaño. Tenían la ley, el conocimiento, la ciencia de Dios. Porque Dios les dio la carta de la ley, hermano, en el monte Sinaí, y se lo dio, hermano, con estruendo, voces, hermano, y el monte temblaba, el humo subía, como que si hubiera habido una quemazón ahí. ¿Cuándo no está una quemazón? Pero grande, no chiquita, grande, especialmente como cuando se queman ahí, miles de tallas, de acres, ¿me entiendes? Se mira feo, especialmente, no sé si alguien estuvo cerca acá de Néstor cuando fue la quemazón por acá, que tuvimos, pues, mucha pérdida de árboles, ¿me entiendes? Casas también, pero gracias a Dios, Dios es fiel, hermanos, que siempre nos cuida a nosotros. ¿Ven? Ahora toca, hermano, el tema sobre ofrenda. ¿Qué? Ofrenda. Puede ser que ofrenda y diezmo van juntos, o sea, no lo puedo hacer separado porque pues lo hacemos junto la doctrina, porque cuando se levanta ofrenda se levanta diezmo.
ya no con el rito del Antiguo Testamento, sino, hermano, conforme a la ley de la gracia. Amén. ¿Y cuál es la ley de la gracia? Pues ya lo hemos enseñado aquí y después se lo vamos a dar otra vez. Para si no nos acordamos, pues siempre es bueno los pastores que siempre estén recordando a su pueblo, a su congregación, amén, al pueblo de Dios, los buenos fundamentos de la ley de la gracia. Porque ahí es donde nosotros estamos fundamentados. Amén. Dice, 2 Corintios 9, 7, 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo le vamos a dar a Dios? Alegres de corazón. Vamos a completar la oración. No podemos dejar la oración a medias. ¿Cómo le vamos a dar a Dios? Alegres de corazón. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice el 8, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios no se fija en la cantidad que tú das, sino ve tu acción como le das a Dios. Por eso yo siempre le he enseñado aquí, usted, si va a dar $1, délo planchadito, como que si usted tiene ganas de dar ese $1. Amén. Hay gente que lo da, hermano, todo así, mire, como que si a propósito lo metieron no sé dónde y lo dan a todo arrugado. Después allá ando yo planchando. Amén. Sí, este es el trabajo del pastor, amén. O presentarle a Dios, amén, como debe de ser. Amén. Es todo lo que le he pedido yo a la iglesia. Aquí usted sabe que le hemos enseñado la sana doctrina y ofrenda va y cabe en lo que es sana doctrina. Hay muchas iglesias que dicen que son sana doctrina, pero no enseñan doctrina. ¿Qué es lo que los hace mentirosos de que no la enseñan? Amén. ¿Cómo usted le diría a la gente que es dadivoso y nunca da nada? ¿Qué es usted? Mentiroso. Yo puedo decir, yo soy dadivoso, pero si nunca doy ni un vasito de agua ni una botella de agua, ¿qué soy? Mentiroso. Así las iglesias que dicen que son sana doctrina, pero no enseñan doctrina, son mentirosos. No podemos decir algo y no lo hacemos. Tenemos que cumplir. Si decimos que somos iglesias sana doctrina, vamos a enseñar sana doctrina. Y la ofrenda, hermano, es un punto muy importante y muy delicado. Acuérdense que cuando hablamos de ofrenda en estos tiempos, o del tiempo de Cristo Jesús para acá, se habla de dinero. Amén. Digan todos, se habla de dinero. Porque ya no estamos en los ritos antiguos de que teníamos que traer corderito, amén, degollarlo, hermano, y sacar, apartar el cebo, el pecho, la espaldilla para el sumo sacerdote y el cebo para Dios y quemar el resto para Dios. Amén. Ya no estamos en los tiempos, no podemos traer eso nuevamente. ¿Qué es lo que necesitamos? Enseñar realmente qué es necesario para la iglesia. Bueno, esto que está aquí en 2 Corintios, hermanos, ¿de dónde lo sacó el apóstol Pablo? Sabemos que 1 y 2 Corintios sí lo escribió el apóstol Pablo. Bueno, lo sacó de un libro de la ley. ¿Okay? Lo sacó de Éxodo capítulo 25, 1 y 2. Cuando Dios le habló a Moisés y le dijo, Jehová habló a Moisés diciendo, dile a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón de voluntad tomaréis mi ofrenda. Dios quería que desde un principio fuera así, pero acuérdense que Israel siempre fue duro de servicio. En otras palabras, necesitamos un yugo para poder obedecer los mandamientos de Dios. Por eso ahí en Deuteronomio 14, 22 le dijo a Israel, ¿quién le dijo? Dios, por parte de Moisés, le dijo, indiscutiblemente, indefectiblemente, sin falta, diezmarás. ¿Amén? Usted puede leer todo el capítulo 14 de Deuteronomio, léalo despacito en su casa y usted va a ver. ¿Amén? Incluso da muchas explicaciones. Si usted vivía lejos del templo, lo que debía hacer, debía agarrar sus animales, amén, venderlos, agarrar el dinero y otra vez volverlo
a convertir en animalitos. Amén. Por eso la Biblia dice, si darás el dinero por cualquier cosa que tu alma desee, por vacas, ovejas, vino, aceite, o cualquier cosa que tu alma deseare. Amén. Estaba hablando del diezmo cuando estaba lejos el templo para ir. Entonces no podían, imagínense cuánto tiempo se iban a llegar para llevar los animalitos andando hasta el templo. Por eso, cuando vino Jesús, amén, encontró todo el negocio adentro del templo del Señor. Por eso los corrió, los sacó. Amén. Porque ya no cabía ya en la ley de la gracia. Amén. Ahorita lo vamos a ver. Pero déjenme llevarlo al orden del Señor, porque aquí muchas iglesias también patinan y no han discernido el orden que se debe de levantar la ofrenda. 1 Samuel 2. Vamos a ir al versículo 12. Vamos a leer al 17. Amén. Cuando vemos la corrupción del orden de la ofrenda y lo que se mira en este libro de Samuel, yo lo he visto en otras iglesias. Aquí no lo hacemos, aquí lo hacemos porque gracias al Señor, Dios me sacudió, me dijo, dedícate a lo que es doctrina, yo tengo que tener mucho cuidado hasta en el orden. Mañana estaremos hablando sobre la Santa Cena y yo nunca le he dado un santo desayuno, ¿verdad? Ni un santo lonche. ¿Qué le he dado yo? La Santa Cena. Nunca le he dado un santo almuerzo. ¿Por qué? Porque hay un orden, hasta en el horario. Así la ofrenda. Vamos a leer ahí 1 Samuel 2, versículo 12. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Imagínense de aquí, o sea, ellos eran sacerdotes, pero no sabían si Dios existía o no existía, si era un éfodo o era algo, ¿me entiendes? O sea, no tenían nada de Dios, en otras palabras. Versículo que sigue. Y era costumbre de los sacerdotes en el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano su garfio de 3 dientes, o sea, un gancho así con 3 como anzuelos así, donde se metía en la olla. Vamos a seguir leyendo para entenderle bien. Y la metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Vamos a seguir leyendo, vamos a ver. Quiero que miren este orden. Asimismo, antes de quemar la grosura, o sea, el cebo, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asa para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Era ilegal. Amén. Era una corrupción bárbara que hacían los hijos de Eli. Amén. Vamos a seguir leyendo, hermano. Amén. Aleluya. Y si el hombre le respondía: quiemen la grosura primero y después toma tanto como quiere, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Wow. Quiero hacer un énfasis aquí, poquito, cortito porque es largo. Yo puedo dar una conferencia hasta de 3 predicaciones de la ofrenda, porque es mucho largo, pero lo he sintetizado bastante. Amén. Si en otras palabras, hermanos, no se puede recoger la ofrenda antes de quemar el cebo, la grosura. ¿Sabe cuál es ese orden del cebo, la grosura? Era cuando se quemaba por el pecado. ¿Ok? El pecado. ¿Quién es lo que quema el pecado? Es la palabra de Dios. Es como cuando nosotros quisiéramos recoger la ofrenda antes de predicar la palabra. No podemos. Es violar el orden de Dios. Primeramente se quema el pecado. Amén. Por eso, hermano, el cebo, la grosura, amén, cuando se quemaban era la ofrenda a Dios, que la pelea era la que apaciguaba la ira por los pecados. Acuérdense que las ofrendas que se ofrecían eran para apaciguar el pecado. Entonces, hermano, es ilegal que se levante la ofrenda antes de predicar el evangelio, antes de predicarse la palabra, porque la palabra es la que quema el pecado
Es lo mismo, nada más que, hermano, es con símbolo. Antes del Antiguo Testamento era sombra de lo que ahora vemos. Ya no es, ¿me entiende? Hoy estamos viviendo la realidad. Antes, hermano, era una sombra nada más, pero lo hacían por medio de rito. Pero Israel no tuvo discernimiento, no tuvo nada de discernimiento, hermano, para distinguir realmente lo espiritual y ponerlo en orden, hermanos. Si fuera una gran nación espiritual, no fuera la capital, hermano, de muchas cosas que están sucediendo en Israel. Algunos saben, me abstengo de decirlo porque hasta me da vergüenza decirlo. Amén. Pero, hermano, tenemos que nosotros velar por la sana doctrina en la iglesia. Si nadie más, hermano, lo quiere hacer, lo vamos a hacer nosotros. Amén. Por eso que Centro de Revelación Espírita no es una iglesia más de un montón, no. Podrán haber muchas iglesias. Amén. Una se va a comparar al Centro de Revelación Espírita. No porque yo sea el pastor, no. Sino que aquí sí se enseñamos, hermano, la sana doctrina. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Démosle una fuerte ofrenda de mano al Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. So, usted no está en mal lugar, usted está en buen lugar. Amén. Aleluya. Lo dejamos ahí, ¿ok? Usted lo puede seguir leyendo, lea más ahí, primera Samuel, capítulo 2, lean todo el capítulito, lean y pídanle al Señor discernimiento y usted va a ver, se va a dar mucha cuenta. Pero miren, realmente, vamos a leer 17, versículo 17. Llévame hasta el versículo 17, mi hermana. Amén. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Dice, versículo que sigue. Aquí donde queremos ver. Y hasta ahí nada más. Ahí llegamos al 17, porque mi Biblia dice un poquito diferente. Okay, pero ahí lo dejamos, seguimos la versión esta. Amén. Dice, era muy grande el pecado de estos jóvenes. Grande, pecado capital. Hermano, cuando te metes con la ofrenda del Señor, en el orden del Señor, te pones, ¿me entienden? Un pecado capital. O sea, ya un coremos, hermano, ya no se puede. A ver. Por eso, pastores, si ustedes me van a ver aquí, hay que cuidar mucho el orden que levantamos la ofrenda. Primero hay que quemar el pecado y después podemos levantar la ofrenda. La ofrenda es diezmo, parece que todo esto ya es junto, ¿no? Se hace un rito de diezmo y otro de ofrenda, no como antes en el Antiguo Testamento, no, ahora ya va todo junto. Por eso lo estamos enseñando todo junto. Es muy importante esto. Amén. Vamos a ir, hermanos, a Malaquías. Ahora sí. Vamos a ir a Malaquías, capítulo 3, versos 8 y 9. Malaquías 3, 8. Estamos hablando de ofrenda y diezmos, ¿ok? Ya no lo podemos hacer separado porque están juntos. Cuando hacemos el punto doctrinal porque todos los servicios lo hacemos, entonces va junto, entonces lo tengo que enseñar junto. Amén. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dice, ¿cómo Malaquías aquí ya lo junta? Malaquías aquí lo tiene junto, diezmo y ofrenda. Porque acuérdense que los profetas ya no es ley, sino es profético. Lo profético, hermano, es un como eslabón que une Antiguo y Nuevo Testamento. Como que los agarra y los une. ¿Ok? Versículo que sigue, el 9. Malditos son con maldición, dice, porque vosotros, dice, la nación toda me habéis robado. Amén. Vamos a aclarar esto. La palabra de Dios tiene gramática. Entonces, me gocé cuando leímos el salmo que leyó la hermana Angie, ¿verdad? Que dice, invita a todas las naciones. Y la Biblia es bien clara, específica, cuando Él hace participante a las otras naciones, lo habla claramente. Amén. Pueblos todos, alabarle, batir las manos con júbilo. Ahí está hablando todas las naciones, pero aquí hay algo muy especial y específico. Solamente se está refiriendo a una sola nación. ¿Cuál es esa nación? La nación de Israel. ¿Ven? No está hablando a todas las naciones, solamente la nación toda me había robado. ¿Okay? Y esto lo usan, hermano, de una forma de corrupción. ¿Para qué?
para extorsionar a la iglesia. Amén. Es como el cobro de piso espiritual, en otras palabras. Aquí no cobramos, hermano, piso espiritual, jamás. Dios nos libre. Es pecado capital. Amén. Yo creo que, hermano, la conciencia del ser humano debe ser libre, así como Cristo nos hizo libres. La Escritura dice que se dijo libertad, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿cómo alguien nos puede extorsionar? Especialmente su líder espiritual. No se puede. Amén. Pero fíjese, con el pueblo de Israel. Israel era todo el pueblo de Israel, las 11 tribus de Israel. Pero ahora vamos a la tribu única, la que tenía el sacerdocio, o los que ejercían el sacerdocio. Y vamos a ir al capítulo 2 también de Malaquías, porque ahí es donde le habla a los pastores. Porque los levitas eran los pastores del Antiguo Testamento. ¿Ok? Y miren lo que dice Malaquías capítulo 2, 1 al 3. ¿Ok? Vamos a leer 3 versículos de Malaquías. Dice, ahora pues, dice, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Versículo 2. Si no oyeres y si no decidís, yo lo sé de otra manera. Si no oyeres y si no decidís de vuestro corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, dice, y aún os he maldecido, porque no lo ponéis por obra en vuestro corazón. Ya se lo hice yo como la versión que traigo yo, que ahí dice un poquito diferente. Amén. Aquí le está hablando el pastorado de Israel, que es la tribu de Leví. Pero en el versículo 3, acuérdense que son profecías que traen cumplimiento. Las profecías siempre van a traer cumplimiento. El versículo 3, miren lo que dice, y se cumple, ya está cumplido. Y aquí yo os daré una cementera y os echaré el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. ¿Sí ve? ¿Cuál era ese animal de sacrificio? La ofrenda. La ofrenda. ¿Qué estaba hablando en el capítulo 3? Ofrenda y diezmos. Lo que traían, hermano, a los levitas. Pero miren el capítulo 2. Por eso yo siempre he dicho que Dios es un Dios justo. Amén. Antes de juzgar, ¿me entiende? Al mundo primero va a juzgar la iglesia. Y es lo que está haciendo Dios hoy día. En estos tiempos ya está juzgando a la iglesia. Quiere que nadie se pierda. Quiere que la iglesia se afirme. Realmente no se encuentre, así como dice su palabra, dice, planchaditos y sin arrugas. ¿Sí me entiende? Ahora, casi todos están predicando de que una iglesia diezmadora es una iglesia bendecida. Cuando venga Cristo, ahí se va a ver. Dios no dice que viene a levantar una iglesia diezmadora y ofrendadora. Dice que viene a levantar una iglesia sin arruga y sin mancha. Eso lo tenemos que tener bien en claro. No dar falsas esperanzas. Los diezmos no te van a salvar. La ofrenda no te va a salvar. Te va a salvar tu relación con Dios. Cómo tú cuidas tu testimonio. ¿Amén? ¿Está conmigo? Tenemos otra ofrenda de manos al Señor. Porque estamos hablando de ofrenda. ¿Amén? Aleluya. Gloria al Señor. Si ven, hermanos, la necesidad de enseñar doctrina, sana doctrina, donde el pastor no usa el asadón para su lado de él, ¿va? Sino debe de ser, hermano, para todos lados. Amén. Yo podía seguirle la corriente, porque es una corriente que sigue. Lo que enseña uno, pues a mí me gustó porque me beneficia, lo voy a seguir enseñando. Solamente quedarme en el capítulo 3 de Malaquías y nunca leer el capítulo 2. Le cuento que muchos pastores ni han leído el capítulo 2.
De verdad, porque cuando lees el capítulo 2, algo tiene que pasar. Como pastor, tienes que abrir los ojos y, ¿me entiende? Irte a lavar con agüita los ojos y ver más profundo esto. Porque la ofrenda, acuérdense, no es un juego en la iglesia. Aún sigue siendo, hermano, un pecado capital si no lo hacemos como te manda Dios. Amén. Y vamos a ver algo que está en el libro de Hebreos. Dice, ¿a dónde está realmente y a quién se le dijo, hermano, hasta dónde llegó esta ley del diezmo? Les dije que Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 era ley. Nadie podía discutir nada, era ley. Dios lo había dado correcto, hasta yo entendí esa parte. ¿Okay? Pero ya en la ley de la gracia ya cambia todo. ¿Por qué? Porque hay que buscar la escritura donde, hermano, nos va marcando. Amén. Por eso es que la ley de la gracia cambió un ciclo diferente para que el hombre y la mujer se puedan salvar. Ya no por la ley mosaica. Amén. Y la ley, en realidad la ley mosaica no salvaba a nadie. Sino cuando alguien se hacía prosélito, un prosélito era aquel que aceptaba las normas, las leyes y las costumbres de Israel para vivir como un israelita. Pero las tenía que vivir al pie de la letra. Amén. Todo como marcaba la ley. Incluso cuando comían sopa así de comida. Amén. El israelita se cuidaba mucho hasta de no comer un mosquito galo, porque la Biblia decía, cuídate de comer ahogado. Por eso dice que hay de vosotros, fariseos, amén, y escribas hipócritas, que coláis el mosquito, pero tragáis el camello. ¿Sí me entienden? O sea, son cosas así, hermano, tremendas. ¿Cómo se le puede pasar a un pueblo con mucha tecnología, sabiduría, se puede decir? Sabemos que Israel no es una nación tonta, sino Dios le dio sabiduría para que estuvieran arriba y no abajo, hermanos. ¿Ven? Pero se han ido abajo espiritualmente. Entonces, en teología sigue siendo lo mismo. Vamos a ir al capítulo 7 de Hebreos. Vamos a ver el fin de la ley. Amén. El fin de la ley. ¿Cuál ley? La ley del diezmo. ¿Ok? Para algunos hacen preguntas, a mí me han hecho preguntas, yo respondo. No a mi conclusión, ni a lo que puedo imaginarme yo mismo en mi mente y mi corazón, sino tengo que responder conforme a la Biblia. Capítulo 7, versículo 5 de Hebreos. Estamos hablando de ofrendas, ¿ok? Y diezmos. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 5. Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es a saber, de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendito de lo que es más. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí aquel del cual está dado testimonio que vive, y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Aquí parece como que está hablando de una historia de antaño, como que la iglesia de Cristo no tiene nada que ver aquí. Y sí es correcto, no tenemos nada que ver aquí todavía. Pero mire, el capítulo 11 ya abre otro panorama. Dice, si por la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿quién necesidad había que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pasó algo insólito. ¿Qué decía el capítulo 3 del capítulo 2 de Malaquías? Que con sus ofrendas, sacrificios, Dios se le iba a entregar en su cara y iban a ser removidos. Removidos quiere decir quitados. Ya no más. Dios mismo los quitó.
Ok, dice el 12. Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. ¿Cuál ley está hablando? Está hablando, y estamos hablando de la ley del diezmo. Acuérdense que Deuteronomio 14:22 decía, indiscutiblemente, sin falta, indefectiblemente diezmarás, sin defecto, o sea, sin faltar un pini, tenían que diezmar. Sin faltar un animalito, que tus ovejas criaron 100 ovejas, tenías que agarrar 10, no podías llevar 9, tenías que llevar las 10, porque era mandamiento, era ley. A ver. Y si querías agarrar una así, te cobraban intereses. ¿Sabía usted? ¿Sabe cuál es el interés de Dios también en el Antiguo Testamento? El 20%. El 20. Amén. El quinto tanto. Le darás al quinto. O sea, el quinto es, hermano, 5. Ese viene siendo el 20%. Es una matemática. Después te lo puedo yo hacerlo con la calculadora. O sea, si tomaste un animalito iba a regresar 5. O sea, no le convenía a los israelitas robar ahí del diezmo de las ofrendas. Amén. Porque tenía que agregarle después el 20%. Amén. Todo esto ahí está en la Biblia. Pero ya no estamos en la ley. Estamos en la ley de la gracia. Por eso el versículo 18, miren lo que dice el versículo 18. Usted puede seguir leyendo 13, 14, 15, 16, y cuando llega al 17, cuando usted llega al 18, usted se queda, wow, mire, porque aquí como que le da remache a la movida de la ley. El mandamiento precedente dice, cierto se abroga por su debilidad e inutilidad. O sea, nada hizo ni nada puede ser en estos tiempos. No se engañe uno al otro. Ahora, si usted lo quiere hacer, esa es cosa suya, pero ningún pastor, hermano, en el Nuevo Testamento, la Biblia o la palabra de Dios nos da derecho de exigir los diezmos. No hay ni una porción bíblica donde diga de que el pastor que tiene derecho a exigir en estos tiempos los diezmos y las ofrendas. No hay. Bueno, nosotros tenemos que trabajar como cada uno de ustedes. Y también contribuir con el ministerio. Para saber amar al ministerio es aprender a amar a Dios. ¿Sabe por qué Dios aplicó la ley del diezmo a Israel? Para que aprendieran a amar a Dios. Mire, se lo voy a leer porque es importante. Ya voy a acabar. Es importante esto. Versículo 23 del capítulo 14 de Deuteronomio. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, para hacer habitar allí su nombre. Si el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y los primerizos de tus manadas y de tus ganados, para que aprendáis a temer a Jehová tu Dios todos los días. Aleluya. Para eso se aplicó el diezmo. Hoy necesitamos, hermanos, el diezmo para temer a Dios. No lo necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Hermano, tener realmente temor a Dios en el corazón, así como nos predicó Cristo Jesús. Amén. Que el que ama mi palabra guardará. Amén. Es de la manera que nosotros vamos a demostrarle a Dios que lo amamos cuando guardamos la palabra en el corazón. Amén. Y ahora nosotros, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a demostrar el temor a Dios? Hermano, la Biblia habla en la fundamento de la ley, de la gracia. Amén. De que no hay límite para una persona para poder servir a Dios. Amén. Y yo creo que nosotros los pastores tenemos que ser ejemplo. Escúcheme bien, pastores que me van a escuchar. Tenemos que ser ejemplo. Como Nehemías y Esdras fueron ejemplos. Ellos en el día trabajaban
trabajaban y en la noche trabajaban para Dios construyendo los muros de Jerusalén. Tenemos, hermano, pasajes bíblicos de que te quedas maravillado con las cosas que Dios hizo. 7 años aguantaron así. Aquí lo vivimos. Algunos de ustedes son testigos. Yo no les puedo echar mentira. Yo trabajé de noche y en el día trabajaba aquí, en la iglesia, hasta que se levantó este lugar para adorar a Dios y enseñar la sana doctrina. Amén. Es muy importante. Ahora dirá usted, pastor, ¿cuál es el fundamento de la ley de la gracia? Se lo he enseñado aquí. Una vez más, Romanos 8:1-2. Esto ya no está en lo que es ofrenda y diezmos. Esto es pilón. Porque tengo que, mi responsabilidad, decirle a la iglesia dónde está el fundamento de la ley de la gracia para que se fundamente. El día que se vaya usted de este lugar, si se deja dar a tolito con el dedo, ya es su culpa, no es mi culpa. Amén. Yo, mire, bien lavadita las manos con jamoncito tan. Como cuando limpio usted los platos, ya bien limpios, ¿verdad? Amén. Limpio. El fundamento de la ley de la gracia, Romanos 8:1-2. Ahora pues dice, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El versículo 2. No hay, hermano, la pena capital más grande que la muerte. Y de esa nos vino a liberar el Señor Jesús. Contimar de la ley del diezmo. ¿Qué es la ley del diezmo? No es nada. Será para que Israel aprendiera a temer a Dios, pero usted y yo no necesitamos el diezmo para aprender a temer a Dios. Lo que necesitamos es aprender a amar a Dios, para que el temor de Dios, hermano, camine con nosotros, vaya con nosotros, donde quiera que vayamos. ¿Cuál es el temor de Dios, hermano? Es cuidar su testimonio. Mire, no peque, así como dijo Cristo, predicó Cristo. El que peque, ya no peque, y ahora arrepiéntase de sus pecados, nunca peque más. Eso es realmente tener temor de Dios, nunca pecar más. Póngase de pie. Aleluya, gloria al Señor. Le damos gracias a Dios, porque Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Yo sé que usted está bendecido, ¿verdad, hermano, hermana? Aleluya.